Abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural. Fíjense ustedes qué interesante. Y cultural, por eso la reforma al artículo 3 y al artículo 18. Adelante. Que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quienes las cometan, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales. No es posible hacer una enumeración detallada de esas medidas, que varían según el derecho de que se trate y según las condiciones propias de cada Estado parte. Es claro, a su vez, que la obligación de prevenir es de medio o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de un derecho haya sido violado. Pero sí es obvio, en cambio, que el sometimiento de detenidos a cuerpos represivos oficiales que impunemente practiquen la tortura y el asesinato representa por sí mismo una infracción al deber de prevención de violaciones a los derechos a la integridad física y a la vida, aun en el supuesto de que una persona dada no haya sufrido torturas o no haya sido ultimada, o si esos hechos no pueden demostrarse en el caso concreto. En estos casos de la Corte Interamericana, uno de los planteamientos básicos de los hechos que se demostraron es que en esas dictaduras, en esos lugares, pues había la práctica de desapariciones forzadas, de tortura, y bueno, ustedes pueden ver muy interesante ejercicio el que hace la Corte, porque a través de periodistas, de sociólogos, de informes de periódicos, de distintas notas, de artículos académicos, se demuestra que hubo un clima generalizado en el que era una práctica institucional la desaparición forzada, la tortura. Entonces, está incumpliendo con el deber de prevención de los derechos humanos. Adelante. 176. El Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca en cuanto sea posible a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención. Fíjense aquí estos párrafos de la sentencia de Velázquez Rodríguez contra Honduras, me permite hacer dos comentarios. También en los casos también resueltos contra México, en el caso de el campo algodonero, González y otras, las muertas de Juárez, y en el caso Radiguea Pacheco, en el caso Fernández Ortega y otros, y en el de Rosendo Cantú y otras, el problema es ese, que el Estado no investigó. En el caso del campo algodonero, se demostró que una práctica institucional que incluso involucraba un desprecio a la mujer y estereotipos de género, de que las muchachitas que salen a divertirse se dedican a la vida galante, y que por eso, pues, ¿qué caso de hacer una averiguación previa? Ni una hojita en la averiguación previa, nada más hacían el levantamiento de cadáver y se acabó, no había una investigación. En el caso de Rosendo Cantú, nunca la hubo, se desapareció y se acabó. Se demostró además que, bueno, se simuló, no se hizo una investigación seria sobre la desaparición. La sentencia condena a México a hacer excavaciones, vamos a tener hoyos por todo el estado de Guerrero buscando el cadáver de Rosendo Cantú, ¿verdad? Va a ser muy interesante esto, ¿verdad? Investigar seriamente. Son parámetros de ponderación judicial. Nos decían en este seminario que ninguna de las sentencias de la Corte Interamericana se ha tenido por cumplida, contra ningún país. Pues es parte de su esquema, ¿no? De que finalmente, bueno, sobre todo cuando hay medidas de no repetición, a ver, claro, es un esquema y bueno, sí tiene una consecuencia jurídica, entre ellas pues, reformar nuestra Constitución. Adelante. 177. En ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de hechos que atenten contra derechos de la persona. La de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad,
condenada de antemano a ser infructuosa. Aquí este es el parámetro que yo creo que podemos retomar de esto. La Corte Interamericana trata de que la justicia sea material, en realidad, no de formas. No se trata de que haya una averiguación previa y se acabó, no, se trata que se vea en realidad una investigación seria para llegar a la verdad. Oye, ¿por qué no interrogaste a fulano? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no un dictamen pericial? ¿Por qué no hiciste esto? Una serie de actuaciones que se debieron hacer para que la investigación fuera seria. Yo creo que también aquí el sentido común, que es el menos común de los sentidos, pues nos puede orientar muy claramente para ver si una investigación es seria, ¿no? Adelante. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aún los particulares, pues si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían en cierto modo auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad institucional del Estado. Internacional del Estado. Es el caso de grupos paramilitares, que también no crean que es un fenómeno reciente en América Latina y exclusivo del estado de Veracruz actualmente, ¿no? Es un fenómeno, esta película ya la vimos en América Latina muchas veces, pero aquí, ¿de dónde surge la responsabilidad del Estado? Pues precisamente de que no investigó y no sancionó a esos grupos de paramilitares. Aquí la responsabilidad internacional se plantea porque el Estado no impidió que esos grupos paramilitares cometieran delitos, ¿verdad? Que si fueran cuerpos del Estado, pues serían violación de derechos humanos. Adelante. Finalmente, el deber de sanción implica la obligación de castigar a los responsables de violaciones a los derechos humanos. Y finalmente es el derecho a castigar a los violadores de derechos humanos. Y aquí viene la oportunidad de hacer el comentario. Por eso se dice mucho en el discurso de derechos humanos que la seguridad pública es un derecho humano esencial. Un Estado que no investiga, que no sanciona, que no previene la comisión de delitos, pues está de alguna manera directamente violando derechos humanos de los demás. Está permitiendo que grupos organizados del crimen estén atentando contra los demás seres humanos. Pues aquí claramente está demostrado un incumplimiento a este deber de prevención. Adelante. La obligación de reparar, esa me la he hecho yo más rápido. La última parte de este tercer párrafo del artículo 1 constitucional establece que todas las autoridades tienen el deber de reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. La Corte Interamericana tiene otra sentencia que es otro hito que es de referencia obligada en materia de reparaciones y que simplemente en las sentencias siguientes, esas que dice excepciones preliminares, fondo y reparaciones, o las que ya al principio nada más eran de reparaciones, pues fueron desarrollándose. Aquí la Corte viene a retomar toda una jurisprudencia que viene incluso de la Corte Europea de lo que debe involucrar el derecho a reparar. En el material, por obvio de tiempo, vamos a obviar la lectura de la sentencia en el caso de Hilarie Constantini Benjamín contra Trinidad y Tobago, y vamos a llegar a la lámina que está en la página 64, por favor. A partir de la sentencia de Hilarie Constantini Benjamín contra Trinidad y Tobago, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que las reparaciones pueden involucrar las siguientes condenas. Restitución, pues cuando es posible que se restituya, ¿verdad? Pues, si está muerto, pues ya no se puede restituir nada. Entonces pasamos a la siguiente, indemnización, fija una cantidad monetaria, la Corte Interamericana. Rehabilitación, normalmente las víctimas de violaciones sistemáticas de derechos humanos
ameritan un tratamiento de rehabilitación. La Corte condena que se lleven tratamientos psicológicos, psiquiátricos de rehabilitación. Medidas de satisfacción de tipo moral. Ejemplo, en el caso Rosendo Cantú, en el caso de Radilla Pacheco, se obligó al Estado mexicano a editar un libro sobre la vida de este luchador social. En el caso de Campo Algodonero, se condenó al Estado mexicano a erigir un monumento a las muertas de Juárez ahí en el Campo Algodonero. Y medidas de no repetición. El Estado está obligado a no incurrir en estas violaciones. Por eso es que, en el caso de Radilla Pacheco, los jueces deben tomar cursos en materia de derechos humanos. Los jueces deben hacer un control de convencionalidades ex oficio. El Estado mexicano no puede seguir interpretando el artículo 13 de la Constitución en materia de fuero militar, como lo ha interpretado la Suprema Corte, pues, torciendo totalmente el sentido del artículo 13 de la Constitución, cuando dice que si en un acto estuviera implicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda. Cuando está implicado un paisano, como sujeto activo, o como sujeto pasivo, ¿verdad? Debes conocer del caso el juez de distrito que corresponda. No, pues la Corte ha interpretado lo contrario, y el militar a su fuero y el civil a su fuero, ¿verdad? Y si la víctima es paisano, no militar, pues también al fuero militar. Por eso la sentencia del caso Radilla Pacheco obliga a reformar este artículo 57 del Código de Justicia Militar. Es interesante que en esta sentencia de Radilla Pacheco, la Corte analiza el artículo 13, dice, el artículo 13 no está mal, como diciendo, lo que está mal es la jurisprudencia de la Corte mexicana, ¿verdad? Y las prácticas judiciales para interpretar cómo debe hacerse el fuero militar. El problema es el 57 del Código de Justicia Militar, que amplía los supuestos de fuero militar, algo que ni siquiera el constituyente tenía en la cabeza, ¿verdad? Entonces, cualquier delito cometido por un militar en ejercicio de funciones es un delito donde se aplica el Código de Justicia Militar. Esa no fue la intención del constituyente. Entonces, pues finalmente nos vienen a decir lo que deberíamos haber dicho hace mucho tiempo. Y vienen muchos temas que seguramente, pues, el caso de la ley Mordaza, eso que hicieron los legisladores en una reforma constitucional reciente, si no mal recuerdo, de 2009, que dice que ningún ciudadano puede contratar tiempos de radio y televisión para hablar mal de algún político, o para hablar de temas políticos, que eso es contrario, y lo llevaron a la Constitución, al artículo 41, para que no se los pudieran tumbar. Pues ahora se los van a tumbar vía Corte Interamericana, como yo lo dije en el libro hace tiempo. Entonces, eso de que está en la Constitución y con eso ya no se puede acabar, el caso Olmedo Bustos contra Chile, el caso de la última tentación de Cristo, ese caso también es paradigmático, es un hito en el sistema interamericano, porque la Corte Interamericana, como medidas de no repetición, obligó a Chile a reformar su constitución para terminar con la previa censura, a reformar la ley de cinematografía en el mismo sentido y a permitir que se difunda la película de la última tentación de Cristo. Por cierto, yo no sé por qué pusieron tanto grito en el cielo, si me parece que bastante refuerza convicciones religiosas y no va en contra de las convicciones religiosas, pero en Chile fue un escándalo en la dictadura con esa película.